Salmo 24. 25. 25. Un poquito de mascarilla. El versículo 14. Amén. ¿Tienen todos? Amén. 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 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Repitan ustedes. La comunión íntima comunión de Jehová íntima de es Jehová con los es que le temen, y a ellos harán conocer su pacto. Padre amado, Santo Dios de Israel, mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Señor amado Dios, en el nombre Dios mío santo, en este momento hemos leído una porción de tu palabra. Estamos, Dios mío santo, dispuestos nuestros corazones a escucharte. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, llena nuestro vacío, a nuestros problemas, a nuestras angustias. Háblanos, Señor, desde tu corazón hacia nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Pueden tomar asiento, gloria al Señor. Bueno, estamos terminando este mes, octubre. Es un mes de lucha, de esfuerzos, que se ha visto la mano de Dios. También se ha visto la mano del enemigo estorbando, pero ahí es una lucha constante, ¿cierto? Como siempre digo, esto es una lucha. No es algo fácil, el evangelio no es fácil. Amén. Amén. Bueno, esta es la última vigilia en casa. Ya retomamos la vigilia en el templo. Hay que esforzarnos, asistir. Y gloria al Señor. Este domingo también es el último domingo que hacemos en la tarde. Ya retomamos los domingos en la mañana. Amén. Amén. Entonces, esforzarnos a estar en una intimidad con Dios. Amén. Hemos leído el versículo 14 que dice: la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, ¿cierto? Gloria. Entonces, gloria al Señor. La intimidad con Dios es con quién? ¿Con los que no le temen? ¿Con los que andan en rebeldía? No. Con los que le temen. Amén. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es tener una intimidad con Dios? Es consagrarse a Él. Es acercarse de tal manera, gloria al Señor, que Dios te revela su pacto, te ama, te cuida, te guarda. Es, bendito sea el Señor, consagrarse a Dios, es alejarse del mundo, es apartarse de lo malo. Sabiendo que Dios es santo, nosotros buscamos cada vez la santidad para estar siempre conectados con Dios. Amén. Jesús nos dio muestra cuando estuvo aquí en la tierra. Como dice su palabra, Él no escatimó ser semejante a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se apartó, dejó su poder de Dios allá en los cielos y vino como hombre. Y como hombre, Él tuvo que someterse a Dios. Él tuvo que consagrarse a Dios. Por amor a ustedes, a mí, Él se hizo siervo. Y para poder hacer todas las cosas que Él hizo sin el poder que tenía antes de venir aquí a la tierra, tenía que consagrarse a Dios. Alejarse de las cosas del mundo y ser fiel a su papá. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios. Entonces, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ¿no es cierto? Dios desea desarrollar esa intimidad con Él. Pero no la puede hacer con cualquiera. La Biblia dice que muchos son los llamados, porque Dios llama a toda la humanidad que se arrepienta. Pero dice que pocos son los escogidos. ¿Por qué?
Porque pocos son los que quieren pagar el precio. ¿Ah? Porque dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, no a un solo grupito, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces vemos que no lo envió Dios a un sector específico, que no lo envió a un grupito, sino para todos. Pero ahí está el asunto. Es que todos no quieren alejarse del pecado. Todos no quieren pagar el precio, que es algo irrisorio para el precio que pagó el Hijo de Dios en la cruz. El alejarte de la mundanalidad es algo irrisorio para el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, no solo es que Él, de la Santa Cena en la cual le dijo a sus discípulos que iba a ser crucificado y tal cosa más, de ahí salió al Gólgota a ser crucificado. No. Él fue enjuiciado. Él fue lacerado. Él, para llegar a la cruz del Calvario, tuvo que pasar un tormento terrible. Y todo eso lo soportó por amor a nosotros. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es, digamos así, una noche de discoteca, de farra, de cerveza, de alcoholismo, de prostitución, adulterio, de todas esas cosas? ¿Acaso no puedes dejar eso? ¿O se te hace tan difícil dejar eso? Que no es comparable con lo que Jesús hizo en la cruz. Yo creo que es algo mínimo lo que hacemos nosotros. Mantenernos santos es simplemente alejarnos del mundo. Decirle al trago no. Decirle a la mujer ajena no. Decirle al sexo ilícito, que es el sexo fuera del matrimonio, que no. Decirle a la droga, decirle a la mentira, a la envidia, a la codicia, que no. Es solo mantenerse limpio. Pero para eso tenemos que someternos a Dios. Para eso tenemos que consagrarnos a Dios. Para eso tenemos que comprender que Dios no hace comunión con la gente que no abandona ese pecado. La gente que está en el pecado, lamentablemente, aunque Él diga que Dios lo ama, Dios puede amarlo, pero no va a estar con él. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces Dios no va a estar ahí con él. No va a hacer comunión. No va a tener una intimidad con él. ¿Se ha escuchado la frase? Tengo mis amigos íntimos, ¿no es cierto? Tengo mis amigos íntimos, que son aquellos que saben mis secretos, que son aquellos que tienen una plena confianza. Son aquellos que están más cercanos de uno. ¿Se ha escuchado esa frase, ¿no es cierto? Que algunos dicen, yo tengo un grupo de amigos que son mis íntimos amigos, con los que comparto con todos. ¿Cuánto es gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso es lo que quiere Dios con el hombre. Tener una comunión íntima como la tuvo en el huerto del Edén. En el huerto del Edén tenía una comunión íntima. Caminaba junto con Adán, conversaba. Le enseñaba las cosas, le explicaba muchas cosas, seguramente le explicaba cosas que no están escritas porque era una constante comunión. Día a día ellos se encontraban y conversaban. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero el enemigo no quiere que tengas esa intimidad con Dios y siempre va a tratar de alejarte. Está en nosotros mantener esa intimidad con Dios. Gracias al Señor. Es un paso nuevo, es un nivel nuevo de espiritualidad. ¿Cuánto es gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hace conocer su pacto. Hace conocer su pacto. Mira, en los tiempos antiguos, antes de que venga Jesús, aquellos profetas eran los que tenían esa intimidad con Dios. Y a ellos les revelaban lo que iba a pasar con su pueblo. ¿No es cierto? Entonces dice
y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué más también, qué más aparte de esto? Aparte de consagrarnos a Dios, alejarnos del mal, gloria al Señor, ¿qué más nos lleva a la intimidad con Dios? ¿Ah? Someternos a Dios. ¿Por qué? Nos estamos consagrando a Dios, muy bien, nos alejamos del mal, ¿no es cierto? Ahora tenemos que andar, ¿qué cosa? En Santidad. obediencia. Someternos a Dios es andar en obediencia. Es hacerle caso a su palabra. Es cuando Dios te dice blanco, tú tienes que decir blanco. No es como el niño, que cuando tú le dices al niño blanco, el niño te dice negro. No. Dios quiere que el hombre se someta a él. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero para que el diablo huya de vosotros, primero ustedes tienen que ¿qué? Someterse a la voluntad de Dios. Saber que ya no somos nosotros, sino Dios en nosotros. Amén. Amén. Eso es tener, gloria al Señor, someternos a Él. Amén. Amén. Dice Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, mire, Cristo que nos enseña en todo. Y Cristo, en los días de su carne, cuando estaba en la tierra predicando, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Durante su ministerio terrenal, Jesús, gloria al Señor, se sometió a su Padre. Ah, mira, él cogía, no porque soy el Hijo de Dios y punto y ya estoy. No, él se sometió a su Padre, lo obedeció. Y él le rogaba. Acuérdense que en Getsemaní, él rogaba con angustia, sintiendo la muerte cercana, sintiendo no solo la crucifixión, sino lo que iba a pasar hasta llegar a esa crucifixión. Entonces él le rogaba y le decía, Padre, pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, durante su ministerio el Señor desarrolló una intimidad con él. Acuérdense que cada vez cuando él amanecía, antes que aclarara el día, él ya estaba en comunión con Dios. Estaba doblando rodillas. Él se apartaba a orar. Cuando terminaba una predicación, cuando terminaba de predicar, de enseñar a la gente, a sus discípulos, él dice la palabra que se alejaba para orar con Dios. ¿Por qué? No porque él era el Hijo de Dios, tenía que andar en desobediencia. Ah, no, yo soy el Hijo. Es como a veces alguien que tiene dinero y tiene los hijos, y los hijos son tan orgullosos que piensan que son más que los demás por ser el hijo de tal persona, de tal millonario, ¿no es cierto? Pero no, aquí Jesús no vino a la tierra con orgullo de soy hijo de Dios y tienen que alabarme, no. Él sabía a lo que venía y se humilló, se hizo siervo como nosotros y se sometió a Dios y le rogaba a su Dios. Era su Padre, pero ese es aquel que lo podía librar, aquel que lo podía fortalecer para llegar al final de su ministerio. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente. A causa de su temor reverente. Mire cómo Jesús se presentaba y cómo nos enseña que nosotros debemos someternos a Dios. No debemos ser orgullosos, no debemos escoger y ser soberbios como los niños malcriados. Tiene que darme el juguete porque tiene que darme. No. Tenemos que reconocer que Dios es soberano, que Él en su sola potestad puede darnos o no darnos lo que queremos. Pero nosotros tenemos que seguir humillados delante de Él, sometidos delante de Él. El orgulloso Dios lo mira desde lejos, así sea un cristiano, así lleva la Biblia en la mano. Si hay orgullo en su corazón, lo va a ir alejando a Dios, porque Dios no le gusta a la gente orgullosa. ¿Por qué? Porque al orgulloso
lo mira Dios de lejos, porque el orgulloso prevalece su yo. Su yo. Yo soy y punto. No, no somos nosotros. Acuérdense que, gloria sea el Señor, nosotros sin Dios no somos nada. Amén. El árbol sin la tierra no es nada. Usted quita el árbol de la tierra, se seca y se muere. La tierra sin el árbol sigue siendo la tierra. Pero el árbol sin la tierra no es nada. Asimismo, nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros sigue siendo nada. Así que no vale el orgullo delante de Él. Pone gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Alaben al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Santo Dios y Rey. Es someternos a Dios a pesar de las circunstancias. Acuérdense de Daniel. Daniel capítulo 6 del 1 al 10, pueden leer. Cuando hubo un edicto por la gente que estaba, porque siempre había la gente envidiosa, siempre había gente que te ataque, ¿no es cierto? Gente envidiosa que no quería que Daniel sea más que ellos. Y no es que porque Daniel se creía o no, es porque Dios lo honraba, porque él, mientras más humilde, Dios más lo honraba. Entonces hacen que el rey Darío firme un edicto en el cual que nadie por un cierto tiempo no ore a su Dios, a ningún Dios, solo a él. Porque antes lo hacían parecer a los reyes como Dios. Y entonces cuando él, gloria al Señor, escuchó el edicto, dice el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, se escondió debajo de la cama. No, ¿no es cierto? No. Entró en su casa, dice, y abiertas las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Antes del edicto, él oraba 3 veces al día. Él llegaba a la casa, abría las ventanas que daban directo a Jerusalén y se ponía a orarle ¿a quién? A su Dios. ¿Cierto? Firmado el edicto, ¿cambió algo? No. Siguió haciendo lo mismo. Así que el edicto, el que lo encontraba haciendo esto, orando a otro Dios, lo lanzaba al foso de los leones. Pero a él no le importó. Él conocía el edicto. Entonces cuando usted se somete a Dios a pesar de las consecuencias. O sea, a pesar que haya persecución, a pesar que haya problemas, usted no cambia. Sigue siendo el mismo. Daniel hacía lo mismo antes del edicto. Y después del edicto sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque él sabía a quién le había creído. Y sabía que su Dios es más que los demás. Entonces él no iba por un edicto de hombre, no iba a cambiar lo que era su comunión, su intimidad con Dios. Una intimidad que lo hacía por regla orar 3 veces al día. Mira, qué lindo, ¿no? ¿Cuánto es gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto es aleluya? Aleluya. Permanecer en la presencia de Dios, someternos a Dios, gloria al Señor, ¿no es cierto? Es una prioridad entre nosotros. Acuérdense cuando Jesús fue a visitar a María y a Marta. Marta y María. María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y Marta comenzó a hacer los quehaceres de la casa. Y cansada le dijo, Señor, no tienes cuidado de mí, manda a María que me ayude. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero María ha escogido lo mejor. La prioridad. Cuando tú te sometes a Dios, la prioridad es Dios. ¿Qué quiere decir eso?
El trabajo, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. El trabajo es bueno. Trabajar es bueno porque la Biblia dice que no trabaja y que no come. Hay que trabajar, pero no hay que ser esclavo del trabajo. ¿Por qué? Porque la prioridad es Dios. Cuando llega su tiempo de Dios, hay que darle ese tiempo a Dios. No podemos coger el que no tiene a Cristo en su corazón, ese, si posible, ni duerme por trabajar, porque es esclavo del trabajo. Pero el trabajo, cuando tú no lo pones primero que Dios, sino que trabajas el tiempo que tienes que trabajar, y de ahí cuando es de ir al culto, vas al culto, no pones excusas, no es que estoy trabajando, no es que voy a trabajar, no, porque ahí ya no le estás dando la prioridad a Dios, ya no te estás sometiendo a Dios, y ahí el trabajo, más que ser una bendición, es una maldición. Y después decimos, ¿por qué me va mal en el trabajo? ¿Cierto? Si estamos cogiendo el tiempo de Dios para ponérselo también al trabajo. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios. Entonces, someternos a Dios es también hacer que Dios sea una prioridad en nuestra vida. Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Quieres ser Marta o quieres ser María? Que estaba escogiendo lo mejor. ¿Qué era la prioridad? Escuchar la palabra de Dios, sabiendo que en ella hay vida eterna. Y sabiendo que conociendo la palabra nos ahorramos de muchos problemas. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra y el temor de Dios no cometemos errores. Dios nos libra de muchos problemas que tenemos cuando éramos en el mundo. Teníamos problemas. ¿Por qué? Porque no había límite, no había alguien que nos diga que lo que íbamos a hacer era malo. Y cuando afuera sufríamos las consecuencias. Ahora en la palabra de Dios, ya Dios nos enseña que cositas que hacíamos antes son pecados. Y no las hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que eso no le agrada a Dios. Y aparte de eso, que de pronto nos encontramos que partimos de esta tierra en medio de ese pecado. Y salir sin Cristo de este mundo es peligroso. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál es aleluya? Aleluya. Una intimidad con Dios. Aparte, gloria al Señor, también es la intimidad con Dios en eso mismo. Es entrar en el secreto de Dios. Es entrar en el secreto de Dios. Cuando Jesús hablaba acerca de gloria al Señor, de mucha gente que le gustaba fanfarronear, le gustaba orar en las plazas porque todo el mundo lo vea, Jesús habla que no es porque estás en las plazas gritando y gritando fuerte, diciendo Dios mío y tantas cosas más y llorando, por eso vas a ser mejor que los demás y Dios te va a escuchar. No, ¿por qué? Porque Dios sabe que ahí hay un espíritu. Se ha visto que a la gente le gusta ser vista por los demás, por el hombre, ¿no es cierto? Y no por Dios. Le gusta que los hombres los vean. Como los fariseos se ponían los flecos más largos, porque mientras más largo el fleco era más santidad para ellos. A ellos les gustaba ser vistos. Les gustaba estar en los primeros puestos en las cenas, donde las invitaciones, los eventos. Y hay gente que le gusta así, que le gusta que le vean una santidad fingida. Eso ya tiene su paga de Dios. Más bien tú entra en el secreto, lo íntimo de Dios. Órale al Dios de los secretos, que Él te va a recompensar en público. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál es aleluya? Aleluya. Salmo capítulo 63. Nos dice el versículo 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. De madrugada. O sea, la intimidad con Dios es que cuando te levantas, en lugar de buscar, como dije la vez anterior, buscar las noticias, buscar las cosas más, es intimar con Dios.
es decir, Señor, este día como los otros días me estoy reservando, apartando solo para ti. Este día te lo dedico a ti. Sea mi voluntad, no, sino solo la tuya. Porque sé que tengo que someterme a ti. Y dice la palabra, encomienda a Jehová tus caminos y él afirmará los deseos de tu corazón. Cuando tú estás en la intimidad de Dios, Dios está contigo. Dios te está escuchando y no hay diablo que te estorbe. Pero cuando no estás en la intimidad de Dios, dice la Biblia que las oraciones son estorbadas. ¿Por qué son estorbadas? Mira, cuando Saúl se llevó el ganado más gordo de la guerra que Dios le había dicho, mata a todos, y también se lo llevó al rey, Samuel fue a hablar con Saúl. ¿Y quién hablaba más, o quién hacía más ruido fuerte? El ganado. El ganado estorbaba la conversa entre los dos. El ganado era el pecado, era la desobediencia de Saúl, que gritaba, que rumiaba con fuerza. Y entonces así mismo, cuando tú estás orando a Dios, pero estás lleno de orgullo, estás lleno de pecado, el enemigo está estorbando tu oración. Mientras tú le estás hablando, el enemigo le está diciendo, no le creas. Él te falló, él hizo esto, ella hizo lo de acá, hizo lo de acá. No le creas. Bueno, y qué triste, ¿no? Que cuando el diablo estorbe la oración, sea con la verdad en lugar de con la mentira, ¿no? Porque que a la final, a Job, el diablo le dijo, solo a Dios quítale todo, porque te está adorando de balde, porque no le pudo decir más nada. Dice la palabra que Dios mismo lo decía, varón justo, apartado del mal, temeroso de Dios. No había donde el enemigo le estorbe la oración a Job. No hay donde le diga algún pecado, porque él estaba recto en la tierra. Entonces tuvo que decirle, ¿sabes qué? Quítale de todo, para ver si que en verdad te sigue alabando y te sigue adorando como lo está haciendo hasta ahora. Pero cuando alguien ora y está haciendo lo malo, el diablo siempre te va a llevar las quejas. Es como los niños pequeños, cuando uno hace una travesura, el otro corriendo, mamá, fulanito hizo esto. Rápido te van a vender, un niño lo vende al otro. ¿No es cierto? Así mismo es el enemigo. ¿Cuánto es gloria a Dios? Gloria a Dios. Versículo 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Mire qué lindo, ¿no es cierto? En el lugar secreto, en el lugar íntimo, en tu corazón. ¿Okay? Dice el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria. Dios nos permite ver su poder y su gloria cuando nosotros intimamos en Él. Así como te he mirado en el santuario. ¿Ah? Para ver tu poder y tu gloria. Así como tú me has mirado en tu santuario. Así como estás en el templo, también cuando tú te levantas en tu cama y te vas al lugar de oración, Dios está contigo. Amén. Amén. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios. Santo es su nombre. Versículo 8. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Permaneces en su presencia. Mira, dice, está mi alma apegada a ti. Cuando tú estás en intimidad con Dios, cuando estás en los secretos de Dios, estás junto a Dios. ¿Qué le dijo Moisés a Dios cuando Dios le dijo, anda, pero yo en mi presencia no irá contigo? Tú vas a ir allá, voy a mandar un ángel que te ayude a entrar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que dijo Moisés? Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque ¿qué era la bendición si no estaba Dios presente, que es el que le da la bendición? Entonces, la intimidad con Dios es saber que donde tú vayas, tiene que ir Dios contigo.
que cuando tú te levantas, Dios está ahí para estar contigo en la oración, en la intimidad y en la presencia contigo, donde tú vayas. Entonces no hay lugar para el pecado, no hay lugar para la tentación, porque tú estás ahí en esa intimidad. Tú eres el amigo íntimo de Dios. Tú no eres un amigo así nomás de hola y chao. No, eres íntimo de Dios. ¿Cuándo? Cuando le das el lugar. Cuando te apartas para Él en santidad. Cuando te sometes para Él y los buscas en lo secreto de tu recámara. Entonces esa intimidad nadie la puede violentar. Pero si tú no te estás apartando para Dios, pero si tú te estás mezclando con las cosas de este mundo, pero si no te sometes, no le obedeces, si no te importa la palabra y el consejo de Dios, y si nunca lo buscas en oración cuando te levantas o cuando te vas a acostar, como lo hacía Daniel, entonces no habrá intimidad. No serás parte del círculo íntimo de Dios. No porque Dios hace excepción de personas, no, sino porque uno mismo se está alejando, dejando que el mundo entre en su corazón, va saliendo Dios del nuestro. Entonces, para mantener esa intimidad con Dios, debemos de hacer que el mundo no venga a nosotros. Y que Dios, que es santo, vea en nosotros santidad. Ay, hermanos, pero nadie en la tierra es perfecto. ¿Quién te dijo? ¿Sabes quién es perfecto? Aquel que escucha la palabra y la guarda. Tú eres perfecto porque estás escuchando la palabra. Dice Jesús, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No seremos idénticos a Dios, pero nuestra perfección es lo que conocemos y aplicamos en nuestra vida. Lo que conoces de la palabra y lo aplicas en tu vida te hace ser tu perfección. Si conoces el 20% de la palabra, pero eso lo aplicas en tu vida diaria, eres perfecto. Conforme vas conociendo más, vas aplicando más en tu vida. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces esa perfección hace que tú tengas una intimidad con Dios. Tú eres santo, eres perfecto. Habrá momentos en que cometas errores. ¿Quién no comete errores? Pero como tu perfección es conocer la palabra y aplicarla, sabes que aquel que confiesa su pecado y se aparta. ¿Qué quiere decir eso? Sabes que Dios es tan misericordioso que no te va a dejar caído cuando tú te arrepientes y te apartas del pecado. Y vuelves a la comunión con Dios y vuelves a la intimidad de Dios. No te salgas del círculo de la intimidad de Dios. Es peligroso estar sin Dios. ¿Por qué el cristiano cae? ¿Por qué el cristiano se aparta? Es porque ha perdido la comunión con Dios. Ha perdido esa intimidad con Dios. Deja que el mundo entre, entonces ya no se aparta. Gloria al Señor. Ya no es bendito sea el Señor, apartado para Dios. Deja que su yo mande. Ya no se somete a Dios. Y ya no lo busca en la intimidad de su cuarto, en su lugar secreto. Entonces, si no ha pecado, ya está próximo a caer, porque se está debilitando espiritualmente. Entonces tenemos que cuidarnos como cristianos, no dejar la intimidad con Dios. Dios quiere ser contigo ese íntimo amigo. Dios es tu Padre, es nuestro Padre. Él quiere siempre que tengas la confianza de llegar a Él. Cualquier problema que tengas, Él lo resolverá. Amén. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál es aleluya? Aleluya. ¿Quién vive? Cristo vive. Alaben que vive reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Santo Jehová. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Padre celestial, Padre eterno, bendito Dios de Israel. Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica porque tú eres digno de toda alabanza y gloria y honra. Jesús de Nazaret. Señor,
Aquí estamos presentes, Padre Celestial. Y te pido, Señor Eterno, que tu presencia nunca nos falte, Señor Eterno. Que donde vayamos nosotros, que tú estés con nosotros siempre. Dios mío bendito, tú que escudriñas la mente y el corazón del hombre, escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y mira, Señor Eterno, si hay algo que tenemos que cambiar y anúncianos. Dios mío santo, como decía David, analízame, mírame si hay caminos de perversidad y enséñame el camino de vida eterna. Dios mío bendito, porque Padre Celestial, nosotros queremos siempre estar en la intimidad tuya, ser íntimos contigo, Padre amado. Que tú estés con nosotros como estabas al principio con Adán. Dios mío santo, ayúdanos siempre, Padre Celestial, a permanecer apartados, Dios mío santo, apartados de todo este mundo y reservados solo para ti. Dios mío santo, mira si tal vez hay orgullo en nosotros, si tal vez no ha muerto nuestro yo. Y ayúdanos, Dios mío santo, para saber, comprenderlo y hacerlo, Dios mío santo, morir. Porque nosotros tenemos que menguar si queremos que tú crezcas en nuestra vida. Te pido en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor eterno, Dios mío, que nos ayudes, Dios mío santo, siempre, siempre buscarte en la intimidad y el secreto de nuestro cuarto. En el lugar secreto donde estamos, Señor eterno, donde solo estamos tú y yo, Padre amado. Ayúdanos siempre a estar en comunión contigo. Como aquel tiempo en el que estuve encerrado, cuando estaba en la pandemia, cuando estaba enfermo. Qué lindo, Señor, esos tiempos que pasé a solas contigo, Dios mío, en la intimidad, cuidándome, sanándome, guardándome, Señor eterno, restaurándome. Dios mío santo, te pido en el nombre de Jesús que esa intimidad nunca la pierda contigo, Dios amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Santo Señor. Seguimos. Pasamos a mi hermano. No se preocupe, gente, nomás ahí. Amén. Amén.